hermano. Bueno, sí. Buenas tardes, hermanos. Es tiempo del tercer sermón del día de hoy. Se crean. Vamos a ver nuestras Biblias, vamos a ir rapidísimo ahí al libro de los Salmos. Salmo 148. Pero antes de arrancar, quiero recordarte que tenemos el 14 de diciembre, ¿qué? Nuestro tarde de Navidad, ¿ok? Y recuerda que ya te tienes que estar preparando para saber a quién vas a bendecir, ¿de acuerdo? Para los que no estuvieron en la dinámica del año pasado, al final de todo el evento, la idea es que tú puedas, a lo largo de estos meses, estas semanas que faltan, puedas entregar ese regalo con el que quieres bendecir a una o varias personas, ¿ok? La idea es que vengas con las manos listas para dar, ¿ok? No para recibir, no es un intercambio, recuerda, simplemente es algo que tú quieras dar, algo que tú quieras regalar. Y te ponía algunos ejemplos desde un separador con algún versículo bíblico, desde alguna carta con algunas palabras. El año pasado hubo quien entregó esa carta con algunos dulcecitos, estuvo súper bien. El año pasado hubo quien dio alguna ofrenda por alguna necesidad. También eres libre de querer hacerlo, o algún regalo que esté en tu mente para esa persona a la cual tú ya estás orando y que Dios te está indicando que quiere que tú bendigas, ¿ok? Entonces, recuerda, algún imposible para el pastor también lo puedes bendecir con un flan. Ya saben que no se puede, ¿okay? Órdenes del doctor. Ok, entonces 14 de diciembre también, por favor, hermanos, Melissa o la hermana Gina van a estar marcándoles personalmente para ponerse de acuerdo para la comida, ¿ok? Entonces, si recibes esa llamada como familia, ahí te pido que también prestes tu corazón para poder ayudarnos con todo este tema para la logística. Y también, más adelantito, Alan Gurmilán. ¿Dónde está Alan Gurmilán? Ahí está Alan Gurmilán, el más chaparrito de todos, ahí está. Va a estar haciendo la convocatoria para que puedas apoyarnos con todo el tema del adorno de la iglesia, de esta nave, ¿ok? Entonces, estemos preparados, ya falta, ¿qué, 3 semanas? Bien poquito. Entonces ya es tiempo de Navidad, se acerca, y sobre todo, ten en cuenta esto, vamos a compartir el evangelio tanto en la predicación como en la presentación, como en todo lo que se quiera hacer. Entonces, trae ese invitado, trae esa persona de tu círculo de influencia por la que has estado orando o a la que le has estado compartiendo para que pueda venir y conocer de Jesucristo. Amén. Y bueno, también ya se cierra el ciclo de este año de trabajo con los jóvenes y tenemos próximo sábado nuestra última reunión, nuestra última posada. Y va a ser una posada de premios, de galardones, ahí tenemos algo especial preparado para todos los chicos. Entonces, aun si tú no has por alguna razón venido porque has estado saliendo, has tenido eventos de la escuela o cualquier otra razón, no importa, ven el sábado a las 6 de la tarde, ¿ok? Ya vamos a tener todo listo para que sea una reunión de cierre hermosa con todo lo que Dios está haciendo, con todo lo que Dios quiere hacer también. ¿Sabe? Entonces, vamos a continuar. Líderes de ministerio, recuerden, sábado 6 de diciembre, 11 de la mañana, tenemos nuestra reunión para empezar a ver todo lo del siguiente año. ¿Listos? Ahora sí, dicho esto, vamos ahí a nuestras Biblias y vamos a abrir el Salmo 148. Y te voy a pedir que me sigas ahí con tu vista mientras hago esta lectura. Y dice así: exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Alabadle vosotras, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre
Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre toda la tierra. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y quiero empezar con esta pregunta: ¿dónde está la esperanza del creyente? ¿Verdaderamente anhelamos que Cristo venga o no? O decimos, sí Señor, ven, pero primero déjame casarme, ¿no? O sí, Señor, ven, pero primero déjame formar una familia. O sí, Señor, ven, pero primero déjame cumplir mis sueños. Porque a veces pasa, ¿verdad? Hace 15 días te dije que los salmos cuentan una historia. Y si prestas atención con mucho cuidado, estoy seguro de que te verás reflejado en esa historia. Voy a resumirla porque, bueno, no es un estudio de los salmos, pero es importante que tengas este panorama general para entender de qué está hablando esta porción de la Escritura el día de hoy. La historia comienza con la promesa de un rey que traerá victoria a Israel y continúa después con la historia de cómo Dios rescata a David de su aflicción y lo levanta como rey de su pueblo. Pero ¿sabes qué? Después Israel cae en manos de naciones enemigas y se queda sin un rey y sin un hogar debido a su pecado. Y es por eso que se muestra la necesidad de un rey mayor que David, un rey mayor incluso que su hijo Salomón, quien no logró cumplir con su intento de reino mesiánico en su tiempo. Antes de continuar el desenlace de esta historia, es bueno que recuerdes que el libro de los Salmos se recopiló después del exilio en Babilonia. Repito, se recopiló, no se escribió, ¿ok? Se escribió desde tiempos de Moisés, que tenemos el Salmo 90, hasta más o menos esta época, pero después del exilio es cuando se recopila todo el libro de Salmos con esta intención de contar esta historia. Después del cautiverio, regresó a Israel una nación con una identidad mezclada, con un nuevo idioma. Ya no hablaban hebreo, ahora hablaban arameo. Con historias de cómo su pecado los había llevado a ser esclavos de Babilonia. Y este tiempo después del exilio era un momento donde necesitaban ser reconfortados y animados. Necesitaban renovar su identidad en el Dios al que habían traicionado y de quien se habían alejado. Y eso es justo lo que esta recopilación de 150 poemas va a ser el propósito de esta recopilación, darles esta identidad que ellos habían perdido. ¿Cuál es esa identidad? Su identidad es que son el pueblo de Dios. Aún eran el pueblo elegido de Dios, quien los escogió siendo un pueblo insignificante y les dio su ley para que fueran bendición a todas las naciones. ¿Y cuál era su esperanza? En que vendría ese Rey del cielo, quien traería paz, justicia y restauración espiritual, no solo a la nación, sino a todo el mundo. Quiero mostrarte rapidísimo un esquema de lo que es el bosquejo del libro de los Salmos. El
libro de los Salmos se va a dividir en 5 libros, de hecho los tienes marcados, y si te has fijado en tu Biblia, cuando empieza dice el libro 1, en el Salmo 71 va a decirte el libro 2, libro 3 en el Salmo 73, en el Salmo 90 te va a decir libro 4, y en el Salmo 140 mi lectura de los urbanos está mal, yo no sé por qué le puse ahí, ¿verdad? Pero 107, perdón, te va a poner ahí el libro 5. Pero en esta estructura vamos a encontrar algo bien interesante. Yo te decía la última vez que estuve contigo que empieza con un prólogo, con el Salmo 1 y el Salmo 2, que son estos libros que te van a marcar toda la temática general del libro de los Salmos, que es la ley de Dios y la esperanza en este rey mesiánico. Y al final va a terminar con un epílogo de 5 salmos y 5 poemas. Y fíjate, atención, porque va a ser, ¿te acuerdas que te he explicado lo que era el quiasmo? En el centro de estos 5 poemas vamos a encontrar el final o la culminación del libro de los Salmos. Es decir, el salmo que el día de hoy vamos a estudiar. En esta esperanza, en este rey mesiánico, se centran las últimas secciones del libro de los Salmos. En especial el epílogo conformado por estos 5 salmos, del 146 al 150. Y el día de hoy vamos a estar analizando justamente este cierre, este epílogo, que las personas que recopilaron los salmos querían expresar, así querían cerrar el libro de los Salmos. Para los que han estado poniendo atención o han sido curiosos de los paralelismos que hemos estado manejando, que les he estado diciendo de los salmos, este Salmo 148 va a tener varios paralelismos, ¿ok? Sinónimo, sintético y emblemático. Si quieres la explicación, puedes irte a las predicaciones en YouTube, ahí explicamos un poquito más de esto. Todo ese material está disponible para que tú lo puedas repasar en tu casa, ¿ok? Y dicho esto, bueno, adelanta un poquito, por favor, Cris, para que vean los 3 paralelismos que aparecen en este salmo. Acuérdate que un paralelismo es esta rima de ideas que aparecen en la poesía hebrea o en la poesía de sabiduría hebrea. Dicho esto, vamos a empezar con la primera parte y vamos a hablar de la esfera celeste. Versículo 1, aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y cuando tú lees este libro de Salmos, la primera palabra que va a aparecer en el idioma original, en el hebreo original, tú la conoces muy bien porque te apuesto a que la has cantado infinidad de veces. Y esta palabra es aleluya. Comúnmente se traduce como alaben al Señor o alabad a Jehová. Lo más cercano sería alabad a Yah, que es la forma corta de decir Yahvé, el nombre autorrevelado de Dios a Moisés en la zarza, ahí en el libro del Éxodo. Tenemos miles de canciones que empiezan con esta palabra, pero hay que entender que esta palabra no es una oración que tú le vas a cantar a Dios. Te repito, tú no le dices a Dios, aleluya. ¿Ok? Sino que le vas a decir a las personas, aleluya. ¿Por qué? Porque les estás diciendo, hey, todos ustedes alaben a Jehová. ¿A quién le cantamos aleluya entonces? A las personas que queremos invitar para que vengan y se unan en nuestra alabanza. ¿A quién? A nuestro Dios, a Jehová. Y entonces el Salmo va a estar invitando a alabar al Señor a 2 esferas de la creación. La primera esfera es esta esfera celeste, este primer plano de existencia. Y de hecho,
vamos a ver muchísimas referencias desde Génesis capítulo 1. Y esto va a ser muy interesante porque va a usar estas imágenes de la creación de Génesis 1 como si fueran el mundo restaurado por el Mesías que va a ser en el futuro. ¿Quiénes son esos seres de esta esfera celeste a los que el salmista está diciendo: hey, ustedes, seres de la esfera celeste, vengan y alaben al Señor? Primeramente vamos a encontrar a sus ángeles. En la Biblia, la palabra malak, que es en hebreo, significa literalmente mensajero. Se usa esta palabra para referirse tanto a ángeles celestiales enviados por Dios, como en algunos casos a mensajeros humanos que cumplen esa misma misión. Ahora, ¿cómo vamos a saber si en un texto en la Biblia se refiere a un ángel celeste o a un mensajero terrenal? Lo vamos a saber por el contexto. Y en este caso el contexto nos va a poner en esta esfera celestial. Es decir, alaben desde los cielos. ¿Y quién mora en los cielos con el Señor? Sus ángeles. Sabemos que estos primeros seres van a ser sus ángeles. Y después va a mencionar a sus ejércitos. Si has leído con detenimiento este relato de la creación, te vas a dar cuenta que ahí en Génesis 2:1, la Biblia va a decir que, o va a hablar de huestes o de ejércitos, va a decir, así fue como Dios creó las huestes o sus ejércitos, ya una vez que acaba la narración de Génesis 1. Se refiere simplemente esta palabra a todo lo que Dios creó en el cielo y la tierra, incluidos el sol, la luna, las estrellas, sus ángeles, animales, plantas y personas, cuando habla de huestes en Génesis capítulo 1. Pero nuevamente, como está invitando a los seres celestes, ¿a qué seres se está refiriendo el salmista? Pues a todo lo que tú y yo podemos ver en esta esfera celeste. El sol, la luna, las estrellas. Porque fíjate, Dios es el que las creó. Dios es el que estableció las leyes por las cuales se rigen. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero lanzarte una pregunta que no te voy a responder para que te quedes con ganas de o preguntarme o de investigar, ¿ok? Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué dice el verso 4 de este salmo, las aguas que están sobre los cielos? Te repito la pregunta: ¿por qué dice el verso 4 las aguas que están sobre los cielos? ¿Qué acaso las aguas no están debajo del cielo? ¿O hay un mar encima de los cielos? Bueno, investígala. Bueno, algunos que ya estudiaron Génesis conmigo ya saben la respuesta, pero si no, pregúntame o investígalo y vas a ver que es algo que te va a volar la cabeza. ¿Sale? Seguimos. El salmista ya mencionó a quienes les está invitando a alabar en este primer plano de la creación, y ahora va a dar la razón o motivo por la que estos seres de este plano celestial tienen que alabar al Señor. Y dice el Salmo: porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. Y mira, la gente de esta época no entendía lo que tú y yo hoy entendemos. De hecho, cuando tú lees Génesis 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y, bueno, la palabra correcta sería los cielos y el suelo. Porque nosotros nos imaginamos una esfera en el espacio, ¿o no? Pero la gente que está leyendo esto no se está imaginando eso. Ellos están viendo el firmamento y están viendo las montañas. Eso es lo que ellos tenían en mente cuando leían la Biblia. Y a eso se está refiriendo también este mismo salmo. Pero a pesar de que esta gente no está entendiendo la magnitud de la creación de Dios, hoy a través de todo nuestro conocimiento científico, vemos el cosmos, vemos el universo. ¿Y sabes qué?
todas esas leyes que estamos apenas descubriendo, Dios fue el que las estableció. Y por eso toda esta creación celeste es invitada a alabar al Creador. Siguiente punto, la esfera terrenal. Versículo 7, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Y en esta segunda esfera de la creación, en esta esfera terrenal, vamos a encontrar a distintos seres. Y va a empezar con estos monstruos marinos del abismo. Estos son los primeros invitados. Y en Génesis 1:21, durante el quinto día, Dios va a crear a estos monstruos, que de hecho en la palabra original es tanín o dragón. Y van a ser los primeros seres vivos creados. Y es increíble porque sabemos más del espacio exterior que de las profundidades del océano. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque es más fácil y barato observar el cosmos desde la superficie terrestre que explorar el fondo marino, donde la presión, la oscuridad y las condiciones extremas van a dificultar la investigación. Ahora, esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Dice en Génesis que Dios separa los abismos donde solo los seres que Él ha creado y designado son contenidos por su poderosa mano y nadie puede acercarse a ellos. Los siguientes seres que Dios invita, o que el salmista está invitando a alabar al Señor, son los fenómenos naturales. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento y los elementos que en su conjunto recuerdan esas plagas de Egipto y cómo Dios humilló a las deidades de esa nación, mostrándose Él como el verdadero Señor de los elementos naturales. Todo lo que tú ves, todo responde y todo está sometido a la soberanía de nuestro Dios. La lluvia, el fuego, el viento, todo lo que te puedas imaginar. Él estableció cómo iba a ser. Estamos entendiendo con la ciencia cómo es que funciona, pero eso no quiere decir que la ciencia lo inventó. ¿Quién fue el que lo creó? El Señor. Y por último va a invitar a la naturaleza terrestre. Y en la naturaleza terrestre vamos a encontrar a varios seres. Va a hablar de montes y collados. Sabes, en las culturas semíticas, las culturas semíticas preferían construir sus ciudades en montes o collados porque estas elevaciones ofrecían ventajas tanto estratégicas como espirituales. Desde lo alto se podía vigilar el territorio, defenderse mejor de invasiones y evitar inundaciones. Claro, tenían sus contratiempos, ¿no? Como el acceso al agua, pero todo eso se llegó a arreglar con el tiempo. Y si tú analizas la historia de la Biblia, te vas a dar cuenta que en muchos de estos montes la gente ponía altares. ¿Por qué? Porque también eran vistos como lugares sagrados, porque eran lugares más cercanos al cielo, donde se manifestaba la presencia divina. Así, vivir en lo alto no solo era una decisión práctica, sino que también era una expresión de una identidad religiosa y poder simbólico. Y ojo, no es que los montes tuvieran poder, es que los seres humanos en su incredulidad y en su afán de quitarle a Dios la gloria ponían ahí los altares. Pues ¿sabes qué? En estos lugares donde el ser humano se aferra a poner esos ídolos, estos lugares, ¿sabes a quién adoran? A Dios, porque Él los creó.
Te va a mencionar después a los árboles frutales y a los cedros. ¿Y cómo es que un árbol, cómo es que un cedro, cómo es que esta creación vegetal puede alabar al Señor? Simple y sencillamente cumpliendo el propósito para el que fue creado. Tú recordarás cuando Jesús pasa cerca de una higuera y busca fruto y no encuentra fruto. ¿Te acuerdas qué dice Jesús? La corten, porque no está cumpliendo su propósito, no estaba alabando al Creador. Por el contrario, un árbol que da fruto, un árbol que se reproduce, ¿qué está haciendo? Cumpliendo su propósito y por lo tanto está alabando al Señor. En esta esfera terrestre también va a mencionar a los seres vivos. Y esta es la lista que se repite desde Génesis, en el Génesis 1. Las bestias, los animales de ganado, los reptiles, los animales que vuelan, y todos, al igual que estos seres vegetales, que estas plantas, que estos árboles, alaban y declaran la grandeza de Dios cuando cumplen su propósito. Pero hay más. Hay más porque dentro de esta esfera terrestre no solo están los seres vivos, sino que están los seres vivos hechos a semejanza de Dios. El hombre es especial. El hombre fue creado, a diferencia de todos los otros seres vivos de la creación, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esto que te digo de imagen y semejanza tiene demasiadas implicaciones que por ahora no te voy a poder explicar porque son muchísimas, pero quiero que te quedes con una de ellas. El hombre fue hecho para ejercer dominio de Dios, el dominio de Dios sobre su creación. Te repito, el hombre fue creado para ejercer o gobernar de parte de Dios sobre su creación. Ese era el propósito. Y déjame te digo algo, no ha cambiado. El Señor mismo no hace excepción de personas. Y a quien menciona desde los reyes de la tierra hasta todo y todo el pueblo. Los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, es decir, todos los seres humanos son invitados a alabar al Señor. Todos son invitados. Y el Salmo va a continuar. ¿Por qué es que esta esfera terrestre, por qué todo esto que mencionamos, monstruos marinos, elementos naturales, seres terrestres, el ser humano, por qué tienen que exaltar a Dios? Y te va a decir el Salmo. Porque solo su nombre es enaltecido. Seres humanos que somos creados, tenemos que entender esto. Si tienes miedo a una guerra, si tienes miedo a una pandemia o a una extinción de cualquier tipo, es momento de que entiendas que Dios es más fuerte que todo eso. Dios es capaz de extinguirnos y de hecho lo hizo en el diluvio, ¿te acuerdas? Pero por su misericordia no nos ha consumido. Si Él quisiera ya nos habría aniquilado. Él tiene el poder para hacerlo. Si tienes temor a perder a un ser querido o perder tu propia vida, déjame te digo algo, Dios es el que da y quien quita la vida. Él es el único que debe tener peso en el corazón de sus criaturas. Él nos creó, Él nos dio la vida, Él la puede quitar. Por eso es que Él tiene que ser enaltecido, entiende esto, creación. Todos nosotros, Él es el que debe tener peso en nuestras vidas. Y aquí viene algo hermoso. Lo hermoso es que a pesar de que Él tiene poder para destruir y quitar nuestra vida, Él decide completar el plan y el propósito por el que creó al ser humano desde el inicio. Y eso es lo que vamos a encontrar en el último verso de este salmo. Te repito,
Dios pudiendo aniquilarnos, Dios pudiendo quitarnos la vida, Él decide en su amor completar ese plan que era originalmente en Génesis 1. Y de esto nos va a hablar este último verso. Así que presta mucha atención. En el verso 14, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Todo el Salmo ha hecho referencia a Génesis 1 y 2. Y es mucho más claro en el hebreo original porque usa las mismas palabras que para que no haya duda de la intención, para que no haya duda de la intención del salmista. Pero para entender por qué este es el final de los salmos, por qué este es el cierre perfecto, hay que entender el inicio de todo. Acuérdate que es el cierre porque es el centro de este quiasmo, de este epílogo, ¿ok? Si nosotros leemos el final de los salmos, decimos que es el 150. Pero acuérdate que para los hebreos no, tienen esta estructura donde el centro, el quiasmo, es el que nos va a indicar el final, y este es el final de ese quiasmo. Y hay que entender qué es lo que está pasando al principio para poder entender por qué es que Dios quiere restaurar todas las cosas. Dios crea el mundo y al ser humano como sus representantes. ¿Estás de acuerdo con eso? Es decir, que los crea a imagen de Dios, para ejercer dominio en los términos de su creador. Es decir, que ellos deberían haber gobernado usando la definición de lo que es bueno y lo que es malo del Señor. Dios, el creador, define lo que es bueno y lo que es malo. Le da esa autoridad a sus seres creados a imagen y semejanza, y ellos tenían que gobernar bajo esos términos. La orden es clara de cómo tenían que hacerlo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 28. ¿Sabes qué significa gobernar, sojuzgar y señorear la tierra en términos humanos? Beneficiarme de los demás. Claro, porque un rey es lo que hace, se beneficia de los demás. Expande su imperio. No le importa sacrificar vidas humanas mientras él tenga poderío y riqueza. Y ojo, no solo pasó en tiempos antiguos, sino sigue pasando hoy en día. Pero ¿sabes lo que significa señorear, gobernar y sojuzgar la tierra en términos de Dios? Mateo 20, 25. Jesús dice, entonces, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Lo que te decía. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que Dios tenía en mente desde Génesis capítulo 1, cuando le dice al hombre que tienen que gobernar la tierra. No abusar de las personas, no abusar de su posición, sino servir. Hacer productiva esta tierra, fructificar, crear familias. La imagen completa de Génesis es la de potenciar esta tierra, potenciar a las familias que se formarán trayendo justicia y paz a una tierra llena de la presencia del Señor. Ese es el plan, y ¿sabes qué? Sigue siendo el plan. Sigue siendo el plan de Dios. Pero llegamos a Génesis 3.
Llegamos a Génesis 3 y el pecado arruinó ese plan. Porque el hombre tomó la decisión de definir el bien y el mal en sus propios términos. ¿Y sabes qué? Lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Y ahí entra el pecado y no puedes tener relación con Dios. Dios no puede restaurar esa imagen porque está ese pecado ahí. Y es por eso que Dios tuvo que tomar la iniciativa para restaurar esa imagen, para restaurar ese plan, porque tú y yo nada podíamos hacer. ¿Y cómo lo hizo? A través de enviar a su Hijo Jesucristo, para que todos los que crean en Él, los que decidan seguirlo y ser sus discípulos, sean transformados a su imagen, a lo que debió ser desde un principio. ¿Por qué dice Colosenses? Que Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. No son palabras triviales, no son palabras elegidas al azar. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol? A esa imagen de Dios perfecta que el hombre perdió, que Adán perdió, pero que ahora en Cristo la viene a restaurar. Ahora en Cristo tenemos acceso nuevamente a poder restaurar todo ese plan, no por lo que podamos hacer, sino por lo que Dios está haciendo a través de Él. Por esa obra redentora y por esa muerte en la cruz. El verso 14 del Salmo 148, que tienes traducido en tu Biblia, esta palabra poderío, que se traduce al español, es la palabra hebrea para referirse a la palabra cuerno. Si lo leyéramos, diría, Él ha exaltado al cuerno de su pueblo. ¿Y cuerno? ¿Qué quiere decir esto de cuerno? Lo que entendían los lectores originales es la imagen de un toro levantado o levantando su cuerno después de haber ganado una batalla. El cuerno levantado es un símbolo bíblico de victoria, especialmente al ser rescatados de la opresión. Ahora bien, este salmo nota el cuerno de quién está siendo levantado. ¿El cuerno de quién está siendo levantado? El cuerno de Israel. ¿Qué victoria le está dando Dios a Israel? Porque recuerda que ellos son un pueblo que viene del exilio. Es un pueblo que fue cautivo, es un pueblo que fue derrotado. Es un pueblo que está llegando a una tierra donde el templo tan grandioso del que se jactaban ahora estaba en ruinas. ¿Qué cuerno, qué victoria le estaba dando Dios a este pueblo? Y aquí es donde tenemos que conectar el Salmo 148 con toda esta historia bíblica que te he estado contando. Antes te enseñé cómo los seres humanos echamos todo a perder. Dios elige entonces a una familia, a la familia de los israelitas, y promete que rescatará a toda la humanidad a través de ellos. Pero el resto de la Torá y los profetas muestran que Israel falló. Muestran a Israel siendo rodeado por estos enemigos, como te contaba en esta historia al principio, tanto desde afuera como desde adentro, porque su misma corrupción también provocó su destrucción. Entonces, para darle victoria al mundo entero, Dios promete primero que tiene que darle victoria a ellos. Y entonces tiene que levantar ese cuerno, tiene que levantar a ese rey mesiánico que va a triunfar sobre todas las cosas. ¿Y tú sabes quién es ese cuerno prometido? Jesús. Te repito, ¿quién es este rey? El que está haciendo referencia es Jesús.
Jesús es el Rey prometido que vendrá a restaurar todas las cosas como eran al principio. Y de hecho, si lees con cuidado el final de la Biblia, te vas a dar cuenta de que la historia termina como al inicio, con una nueva humanidad gobernando una nueva tierra, con Jesús como nuestro Rey, guiándonos en esta vida eterna, en esta vida nueva. Esa era la esperanza que el libro de los Salmos quería infundir en esta generación que regresó del exilio. Y fue una generación, déjame te digo, que sí se levantó, se arrepintió. Y vamos a ver su historia en los libros de Esdras y Nehemías. Y tuvo éxito, aunque fue momentáneo. Y esa misma esperanza sigue vigente y se cumple para nosotros el día de hoy. El pueblo que regresó de Babilonia enfrentó problemas. ¿Y sabes qué? Tú y yo también los tenemos. Ellos fueron atacados por sus enemigos. ¿Y sabes qué? Nuestra iglesia hoy está siendo atacada por un montón de ideología y de corriente que va en contra de todo principio bíblico. Hay injusticia, hay necesidad, hay violencia en nuestras vidas. Pero hermano, Dios ha levantado el cuerno de su pueblo. Dios ha dado victoria a través de Jesucristo. Y tú y yo sabemos que quién es el que va a triunfar al final de todas las cosas. Cristo. Tú y yo hoy podemos estar viviendo circunstancias difíciles. Podemos estar viviendo circunstancias que no entendemos por qué están pasando. Pero ¿quién es el que va a ganar al final? Cristo. ¿Y quién va a reinar junto con Cristo? Su pueblo. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor Jesús. Por eso es que debemos cantar. Por eso es que debemos invitar a otras personas a que vengan y alaben al Señor con nosotros. Hermano, tu deseo debe ser avanzar el reino de Dios. Tu deseo debe ser honrar a tu Señor con todo tu corazón. Tu deseo debe ser proclamar esa victoria. Y mira, me encantó escuchar el testimonio de Cintia. A pesar de la circunstancia, a pesar de lo que está pasando, ¿quién está siendo levantado en medio de la aflicción? Cristo. Cristo está siendo levantado en medio de tu aflicción, hermano. Y si no lo está haciendo, hay que analizar qué está pasando en nuestras vidas. Por eso es que el libro de los Salmos termina así: vengan todos, todas las esferas de la creación, vengan y alaben, porque Dios al final ha triunfado a través de Jesucristo, y Dios va a traer esa restauración. El plan de Dios desde el inicio de la creación no ha terminado todavía y sigue siendo el mismo, y lo vamos a vivir con Él en esa eternidad. Hermano, por eso debes anhelar el regreso de nuestro Señor. Debemos trabajar para que más gente venga y alabe a nuestro Dios, y debemos gritarle a todas las personas: ¡hey, aleluya! Vengan y alaben al Señor. Vengan y alaben a nuestro Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso? Compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. Así que, en ese círculo de influencia en el que estás, del que estás rodeado, es tu responsabilidad invitar a toda esa gente y decirle: aleluya. Ven y alaba conmigo a mi Dios. Ve su grandeza, ve su poder, ve lo que ha hecho en mi vida y lo que quiere hacer en la tuya. Él es el único digno de ser alabado. Aleluya. Vamos a orar. Bendito y alabado Señor, la victoria es tuya, Padre.
La victoria la ganaste en esa cruz, Padre Santo, a través de la obra redentora de Cristo. Y hoy has abierto ese camino de salvación, Padre Santo, para todo aquel que quiera creer, que quiera entregar su vida, que quiera seguirte, mi Dios, que quiera dejar de definir el bien y el mal en sus términos, Padre Santo, y entender que tiene que entregarte esa decisión en tus manos, Padre. Señor, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida aún a ti, Padre Santo, habla a su corazón. Convéncelo de pecado, mi Dios, y que entienda que solo en ti va a encontrar ese propósito, que solo en la obra de Jesucristo va a encontrar ese camino, ese acceso al Padre. Señor, gracias por tu iglesia, mi Dios, y gracias por todo lo que has estado haciendo y seguirás haciendo en ella, mi Dios. Que seamos una iglesia que pueda seguir compartiendo el Evangelio al mundo, Padre Santo. Y que cantemos aleluya con una fuerza tan grande, Padre Santo, que todas las personas puedan escucharnos, mi Dios, y puedan venir y alabar a nuestro Creador. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.